Un informe totalmente mentiroso, un show político y muy pobre. Son solamente 57 minutos y 15 segundos lo que ha durado esta petición de informe o este informe de 10 años de gestión. Lo que se ha visto es una mentira porque se habla del 100% de cobertura de camino, de electrificación y de agua en la zona rural. Yo no sé la verdad dónde vive Rubén Costa, porque cuando uno va a las provincias hay mucha pobreza y no tienen estos recursos para estar sustentándose. Entonces es un show político, ya él ha indicado de que va por el no y el rostro tiene, el no tiene rostro y es el rostro de Rubén Costa y de todos los opositores que se están escondiendo y sacando supuestamente a los vecinos a hacer campaña por esta tienda política. Ha faltado demasiado en el tema de la construcción, por ejemplo, de empresas que se deberían crear para crear recursos económicos y poder estar sustentándose la gobernación de Santa Cruz. Ha faltado hablar con la verdad que ha sido un fracaso la redistribución de los recursos económicos en el famoso 50-40-10, que eso nunca ha dado resultado. Y así como eso también hay mucho que hablarle y decirle a la población. Acá el asambleísta Edwin Muñoz criticando y haciendo una manifestación pública. Sí, no hemos escuchado un discurso para que sea una gobernación productiva y propositiva. Hemos escuchado un discurso político y al fin y al cabo el mensaje ha sido de seguir motivando a la votación del no, que está en todo su derecho, pero en un acto que es eminentemente institucional ha sido una metida de pata que ha hecho el gobernador Rubén Costa. ¿Qué se ha mentido y qué es lo que no se ha destacado? Mire, el tema de cuestión de caminos, el 90% de los caminos tan intransitables que son de competencia del gobierno departamental. El proyecto de electrificación, en su mayor parte, están mal hecho. Yo tengo fotografía acá para mostrarle de que como la mayor parte de los tendidos eléctricos están... No son actos como él ha señalado. Nada, no hay todavía... Entre otras cosas, ¿cuál más sería lo que usted destaca que se ha metido? El agua ha sido resultado del gobierno nacional, porque ha habido un programa que se ha implementado que es el proyecto Mi Agua, no es de la gobernación. Gracias al gobierno nacional hay muchos municipios que están con cobertura al 100% de agua. Entonces lo que ha hecho aquí mencionar su gran parte es los resultados del gobierno nacional, el gobernador, porque él no tiene nada que hablar, porque tampoco lo festeja como se puede hacer un festejo de una década de gobierno, ¿no?